Este elemento del circuito se llama multímetro. Es un instrumento de medida que permite medir diferentes magnitudes en un circuito eléctrico. Vamos primero a identificar sus diferentes sectores. Lo primero tiene un selector. Se identifica un selector que allí está indicando, esa flechita está indicando el off, por eso está apagado, no se ve nada en el visor, está apagado. Después tenemos diferentes sectores. Ven, aquí hay diferentes sectores indicados con diferentes colores, que cada uno sirve para indicar qué función está teniendo el multímetro. Por ejemplo, si vamos a este sector está identificado por una V y este simbolito. La V significa que vamos a trabajar, el multímetro va a trabajar como voltímetro, o sea, va a medir diferencia de potencial. Y este símbolo implica que va a ser un voltímetro para medir corriente continua, o sea, va a medir diferencia de potencial de corriente continua. Para trabajar, para que este aparato funcione como voltímetro de corriente continua, el selector debe estar en ese sector, en cualquiera de estas escalas. Los numeritos estos lo que indican es el alcance de esa escala. Fíjense, allí, si lo conectáramos con el selector en este lugar, el voltímetro podría medir hasta 1000 volts. Allí hasta 200, allí hasta 20. Ven que va apareciendo distinta cantidad de lugares después de la coma. Ven que aquí aparecieron 2 y antes aparecía 1. Eso lo que nos va permitiendo es mejorar la precisión en la medida. 2000 milivolt, o sea, puede medir hasta 2000 milivolt. 2000 milivolt son 2 volts, ¿sí? O hasta 200 milivolt. En cada caso siempre lo que mejoramos es la precisión con la que logra medir el voltímetro. Si uno está midiendo, por ejemplo, 1 volt, ¿sí? La diferencia de potencial donde uno tiene que medir es 1 volt, la escala más apropiada sería utilizarla aquí, hasta 2000 milivolt. 2000 milivolts, ya dijimos, son 2 volts. Si uno también la puede medir en 20 volts, ¿sí? Pero va a perder precisión. En 200 volts también lo va a poder medir, al igual que en 1000. Pero cada vez va perdiendo más lugares después de la coma. Si pasamos al siguiente sector, el siguiente sector está identificado por esta omega, por esta letra omega. Todo este sector que está en un globito verde nos permite medir resistencia eléctrica. Es decir, el aparato se pasa a llamar ohmiómetro. Así que aquí es un voltímetro de corriente continua, aquí es un ohmiómetro y la idea de las escalas es la misma, ¿verdad? Tenemos distintos alcances y podemos ir mejorando la precisión. Aquí hay un globito rojo con un símbolo de un diodo. Esto nos permite, si colocamos el multímetro allí, podríamos estudiar la conductividad, si un conductor conduce o está roto, se puede utilizar allí. Acá sirve para estudiar transistores. Aquí, en este globo rojo, tenemos una escala. Ven que dice A y tiene de vuelta el mismo simbolito que aquí. O sea, esto es un amperímetro de corriente continua con un alcance de hasta 10 amperes, que esto es lo máximo que mide este instrumento. Este instrumento no puede medir más de 10 amperes. Fíjense que este globito está englobando a este conector. Es decir, este conector va a servir para trabajar en esa escala. Si uno sigue girando el selector, va a encontrar una zona englobada en una curva verde, que es un amperímetro de corriente continua con sus diferentes escalas. Y por último, en esta zona negra, un voltímetro, pero con un símbolo nuevo, que tiene como una ondita, que implica que este voltímetro es para utilizar en corrientes alternas. Por allí los sectores. Vieron que yo giré siempre en este sentido. Bueno, siempre hay que girar en este sentido.
el motivo es porque siempre en este sentido las escalas van disminuyendo. Ven aquí el voltímetro, por ejemplo, 1220, 2000 mili, o sea, van disminuyendo en este sentido. ¿Qué pasa si uno conecta, empezara en esta escala, en la escala más chiquita, y el voltaje que va a medir es mucho más grande que esto? Bueno, corremos riesgo de romper el aparato. Entonces, siempre conviene arrancar en las escalas altas. Vos querés trabajar en un voltímetro, bueno, empezá con 1000 volt. Si no medís o el voltaje que medís te permite hacerlo con una escala más pequeña, pasas a la escala más pequeña. De esa manera cuidamos que el aparato no se rompa. El sector más delicado del multímetro siempre es el amperímetro. Es decir, aquí la escala más grande es la de 10 amperes, pero muchas veces no trabajamos con corrientes tan grandes, entonces seleccionamos 200 miliamperes. 200 miliamperes son 0,2 amperes. Valores mayores a 0,2 amperes hay que medirlos en la de 10 amperes. Pero si estamos en valores más chicos de 0,2 amperes, entonces podemos usar esta, o podemos usar esta, que es 20 miliamperes, o sea, 0,02 amperes, 10 veces más chica, y esta, que es varias veces más chica también, pero siempre vamos de la más grande a la más chica. Por eso yo les recomiendo siempre ir girando en sentido antihorario el cursor y siempre apagarlo después que se utilice. Por último, vamos a ver cómo se utilizan estos tres conectores. Se los voy a mostrar en unos ejemplos.